en esta tarde. Bienvenidos a nuestra iglesia local, la iglesia en sus pasos en la ciudad de Altamonte, en el centro de la Florida. Estamos muy contentos de poder regresar a la iglesia. Este es el tercer o cuarto domingo que lo hacemos después de el segundo receso y estamos pues gozosos de ver tantas personas nuevamente en la casa del Señor. Todavía hay espacio suficiente para varias docenas más, manteniendo el social distancing. Y antes de continuar, pues quiero otra vez agradecer a los hermanos, las hermanas, estos adultos jóvenes que temprano en la mañana y durante la semana vienen y preparan las facilidades para que cuando llegamos el domingo pues podamos tener un lugar donde podamos reunirnos, tranquilidad, seguros de que las medidas que se han podido tomar humanamente hablando se han tomado con suma seriedad y las continuaremos tomando mientras el Señor así lo indique. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Le damos una cordial bienvenida a varios de ustedes que nos están visitando en el día de hoy. No nos habían visitado anteriormente y estamos pues muy contentos de haber dicho con su visita. Esperamos que cuando llegaron le extendieron, le dieron un bosquejo de los que utilizamos aquí en la iglesia y que tenga una copia de la palabra de Dios. Si la tiene, pues debe sacarla en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo es el capítulo 15. En unos segundos vamos a estar de lleno en la enseñanza. Usted, mientras tanto, saque su herramienta poderosa, que es la palabra de Dios, mantenga la lista y ya mismo pues vamos a utilizarla. Dios ha sido muy bueno, como siempre lo es, durante toda esta semana. Y en este momento le vamos a pedir a nuestro amado hermano John Blumhagen, mi hermano, mi compañero de ministerio por tantos años, desde 1996, 95, 96. Hemos estado trabajando. Cuando comenzó nuestra iglesia, él era era el director musical y Friday night, Pastor Marcel and I, we were talking about, the old days and our life as a church, and we have a very deep conversation, and we realized that you were there right from the very beginning, and God has brought us together again, so we're grateful to God. So please lead us in prayer. Que el hermano John nos va a dirigir en oración, okay? Are you going to interpret for me, or? No, just go ahead. Okay. We let the Holy Spirit do that. Okay. Gracias, Señor. Amen. Thank you so much, Lord, for the opportunity to come here this afternoon, and hear from you. Sometimes I don't know the words to say, Lord, but you know what's in my heart. You know what's in each of our hearts. You know the details of each of our lives. You know the joys we have, the trials we have, the struggles we have, the grief we have. You know every bit, Lord. And through it all, you're consistent. You're there. You love us. You're passionate about your love for us. We're just so grateful, Lord, for the life that you give us, this day that you made that didn't exist before. But now this day, today, we have the opportunity to talk to you and to learn from you. And we so look forward to you coming back again to earth, Jesus. We'd like to see that soon. We sure would. But you know, Lord, that's just one thing about this COVID-19. You proved to us that we are all one people.
because it's affected everybody on earth. You know, I have a cousin, a missionary in this middle of Africa, and he has to deal with the COVID-19 there. All over this world, Lord, you prove to us that we are all one. We all are created in your image, and you died for each one of us. Glory to God. So, Lord, we just ask you again, just humbly ask you right now to just please open our ears, open our eyes to what you're going to teach us today. Through the preaching and the teaching, through Brother Edwin, just open our ears to what you're going to teach us. You know our needs. You know the word that we need. And we're looking forward to hear what you're going to tell us today. We love you, Lord, and thank you again so much for this time, so much for this opportunity. We love you, Lord. Please help us love you more. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nombre de Amen. Jesus. Amen. Amen. God is good. All the time. Dios es bueno. All right. Hace Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6. En esta tarde lo que mi alma me mueve a hacer es compartir con ustedes algunas verdades bíblicas. Hermano, can you just turn it down a little bit? Unas verdades bíblicas que a través de mi caminar con el Señor he recibido de mi maestro. Mi maestro es el Señor Jesucristo. En esta tarde comenzamos una serie de enseñanzas que se titulan De lo que me instruyó mi maestro. La vida es breve. Hay un tiempo designado para todo en la vida. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Y cada uno de nosotros no nos estamos poniendo más jóvenes. Cada uno de nosotros pues nos vamos acercando más y más al atardecer, al anochecer de nuestra vida. Cuando llegamos a un momento como el que yo llegué recientemente, 69 años cumplidos, nos damos cuenta de que el tiempo ha transcurrido. Tenemos más inclinación a reflexionar, a considerar, ver las cosas con un poco más de calma y tranquilidad y evaluar, poner sobre una balanza lo que en realidad es importante y lo que no lo es. En ese proceso, pues, Dios me mueve ya hace varias semanas, 4 o 5 semanas atrás, a rebuscar, ¿verdad? Esas enseñanzas que marcaron mi vida, que transformaron mi vida, que recibí de parte de Dios, algunas de otros pastores con los cuales tuve interacción personal, otras pastores que escuché por muchos años, otras de pastores que murieron hace 100, 200, 300 años. La inmensa mayoría de ellas son de esos pastores, esos mentores que nunca he conocido. La serie la hemos titulado De lo que me instruyó mi maestro, Rabboni. María, Rabboni, maestro. María, discípula de Jesucristo. Cuando María dice maestro, Rabboni, hay una intensidad en esa palabra. Y en el idioma griego se comunica la idea de que la persona que dice maestro está altamente deleitada de poder escuchar de su maestro, particularmente lo que se recibe de un maestro, que son instrucciones. Maestro, deseoso de escuchar lo que el maestro tiene que decir. No es mi intención de que usted tenga ese deseo en esta tarde, escuchar del maestro Pastor Edwin lo que tenga que decir, sino escuchar del maestro, que es Cristo Jesús.
Amén. Right? Para el 1966, yo tenía 14 años y en mi país se celebraron los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y en mi pueblo, era un pueblo estudiantil, una universidad muy grande, tiene una tradición muy conocida de atletismo, de pista y campo. Ya algunos de los jóvenes amigos míos, pues, celebramos competencias entre un barrio y otro y en determinado momento me tocó llegar a la escuela superior y en la escuela superior había un maestro de educación física, un entrenador de atletismo que se llamaba Juan B. Tomasini, que era una persona sumamente recta, una persona sumamente estricta, nunca estuvo en el ejército, pero era un militar. Y era una persona que no toleraba ningún tipo de infracción con aquellos que se acogían a la dirección que él establecía como entrenador del equipo de pista y campo de la escuela Hostos de Mayagüez. Yo llego a la escuela Hostos y en agosto del 66, algunos amigos estamos hablando y me dicen que para poder ser parte del equipo de atletismo, era necesario matricularse en la clase de educación física del maestro Tomasini en el semestre primero, ¿verdad? Porque la temporada de atletismo era el segundo semestre. Había que empezar, todo el mundo, fuera la superestrella más grande, todo el mundo tenía que coger esa clase de educación física. Y yo, pues obviamente me registré en la clase y finalmente tuve este encuentro con este individuo el primer día que nadie hizo nada. Todo el mundo se sentó en la cancha a escuchar lo que él tenía que decir al aire libre en Puerto Rico en agosto a la 1 de la tarde. You guess it, right? Sumamente caliente. Pero cuando ese hombre empezó a hablar y empezó a describir lo que esperaba de nosotros y el propósito que él tenía a través de la clase para desarrollar físicamente lo que cada uno de nosotros teníamos, el equipaje, decía él, que cada uno de nosotros teníamos, pues yo me quedé boquiabierto porque yo nunca había escuchado a nadie hablar de ese asunto con esa autoridad, con esa seguridad y yo me quedé ahí, yo quedé enamorado, right? Yo había escuchado tantas cosas de Mr. Tomasini, la clase de maestro que era, la clase de coach que era, right? So, estuve ahí en esa clase y fui desarrollándome físicamente, mis piernas se fortalecieron, mis brazos se fortalecieron, porque hacíamos aeróbicos como casi 2 horas en aquel entonces, de 1 a 3 de la tarde. En enero empieza el entrenamiento de pista y campo y todo el que quería tratar, podía tratar, ¿verdad? ¿Sabes? You want to try out. Y yo, pues, voy a tratar, ¿verdad? ¿Sabes? You know. Y recuerdo como hoy hay un grupo como de 40 o 50 que están corriendo, you know, y habían otros que eran parte del equipo del año anterior. So, el maestro empezó a darle instrucciones a esos que ya eran parte del equipo y en un momento dado me dice, Edwin Torres, ven acá. Y mi corazón empezó a latir. Ven, tú vete allá con fulano y fulano y tienes que dar tantas repeticiones de 300, 400 metros, whatever, lo que fuera. Yo en ese momento era el ser humano más feliz en el planeta Tierra porque recibí instrucciones de mi maestro. Tuve una relación con él de 2 años que marcó mi vida al punto que hoy estoy hablando de él en el sentido, y lo que quiero comunicar es que cuando ese señor abría la boca y se dirigía a mí y yo veía que venía en dirección mía, mi corazón empezaba a latir de alegría y gozo, como un perrito que yo tengo en mi casa que se llama Carlito, que cuando tú te acercas empieza a mover el rabo así hacía yo.
Yo anhelaba escuchar qué es lo que me va a decir, qué instrucciones me dará, qué será lo que tiene para mí, porque yo sabía que todo lo que tenía para mí, para decirme que yo entrenar, iba a ser bueno y me iba a ayudar y yo iba a progresar, iba a adelantar como atleta en aquel entonces. Cuando decidí ponerle ese título a esta serie de enseñanzas de lo que me instruyó mi maestro, eso es lo que tengo en mente, de cosas que recibí de mi Cristo, ¿verdad? ¿Sabes? Que me han provocado anhelar escuchar de Él. Cuando leo la Escritura, cuando estudio la palabra, cuando escucho una predicación, yo estoy constantemente escuchando predicaciones. Si camino, escucho predicaciones. Si me monto en el automóvil, escucho predicaciones. Y cada vez que lo hago, pues mi deseo es escuchar de ti, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Háblame, háblame, instrúyeme, mi Maestro. Es que lo que en este día compartimos es parte nuevamente de esas cosas que mi Maestro me ha instruido. La enseñanza se llama limpios. Hablando de un grupo de personas, bíblicamente hablando, que son limpios. Limpios, pero totalmente limpios. Limpios sin mancha de ninguna clase. Pero que al mismo tiempo son limpiados. Parece una contradicción, pero no la es. Limpios que son limpiados con el propósito de llevar fruto. La razón por la cual son limpiados es para que puedan llevar fruto. Vivimos en el día de hoy, en el año 2020. Esto es una locura, lo que se ha vivido en el 2020. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Una soberana locura y cada día es otra locura nueva, otra cosa que imprevista, cosas que no tienen explicación lógica humana. Por consiguiente, vivimos en tiempos donde hay gran tensión, vivimos en tiempos donde hay serios conflictos. Unos que han estado por muchos años se han recrudecido y vivimos en tiempos de intensa oposición para los que son verdaderamente de Cristo. Hoy vamos a hablar de la vid verdadera que es Cristo. Vamos a hablar de unas ramas que están adheridas a esa vid verdadera. Y si usted es parte de esas ramas que están injertadas en esa vid, pues usted es parte de los que están experimentando intensa oposición en el día de hoy. Ante esa tensión que vivimos, conflictos, oposición, el recordatorio de Cristo Jesús en el pasaje que estudiamos, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8, a permanecer en Él, es mucho más allá de un llamado a tener cierto nivel de intimidad con el Señor Jesucristo. La frase permanecer en mí nos habla de que cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, verdaderamente cristianos, que hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros precisamos obtener de Cristo vida espiritual, poder espiritual, fuerza espiritual, para poder llevar el fruto que somos llamados a llevar, como la Escritura nos va a enseñar en la tarde de hoy, ¿verdad? En medio de un clima espiritual que hay en este momento en el 2020, donde la orden del día, escucha que es importante, es la destrucción de la fe genuina o la distracción de la fe genuina o la contaminación de la fe genuina. Este es un momento difícil. En la historia de la humanidad siempre ha habido tiempos difíciles y este es un tiempo de esos. Este es un tiempo difícil, muy difícil para la iglesia del Señor Jesucristo.
Hay tanto a nuestro alrededor que confunde. Hay tanta información, tantos reclamos que son tan diversos de fuentes que en un momento pudieron haber tenido cierta credibilidad y en el día de hoy no la tienen. El momento es difícil y en este momento el Cristo que nos salvó, el Cristo que se le ocurrió un día injertarnos en Él, que es la vid verdadera, nos dice a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, tranquilo, mantén tus ojos en el lugar correcto, no tires la toalla, no te derrumbes, por nada y para nada abandones tu misión, no permitas que nada ni nadie turbe tu corazón, mantente creyendo en papá, mantente creyendo en mí, permanece en mí, permite que mi palabra permanezca en ti. Son cosas que Dios en el día de hoy nos vuelve a recordar. Si somos de Cristo, si hemos sido injertados en esta vid verdadera, si hemos nacido de nuevo, si somos discípulos de Él, si nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, si Dios nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del tiempo, todas esas cosas que la palabra enseña con relación al verdadero creyente, usted y yo precisamos tener presente en nuestra mente que ya estamos limpios, por eso la enseñanza se llama limpios, que son limpiados para llevar más frutos. Precisamos tener claro en nuestra mente que nosotros estamos limpios. Cristo nos limpió, Cristo removió de nosotros toda mancha, toda suciedad que pudo haber en la vida nuestra o puede haber en la vida nuestra. Pero también precisamos recordar que nuestro Padre Celestial, el labrador, identificado en la lectura que vamos a hacer, en este momento, a través de las dificultades, a través de las situaciones difíciles, a través de la experiencia dolorosa que podemos estar experimentando, Dios nos está limpiando. Si somos de Cristo, Dios nos está limpiando en este momento, en medio de la dichosa locura del año 2020. Así que si tiene su Biblia, creo que en la parte de atrás, en la pantalla, está la porción bíblica que es Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo la voy a leer rápidamente y luego de eso pues vamos a entrar en la enseñanza. En algún momento vamos a hacer una exposición breve y vamos a ver hasta dónde llegamos en nuestra enseñanza en esta tarde. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Capítulo 15, del 1 al 8, es parte nuevamente de el discurso de despedida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su ministerio terrenal. Incluye las últimas instancias, momentos de la instrucción, de la enseñanza y el compañerismo del Señor Jesucristo con sus discípulos. Eso lo vamos a decir nuevamente dentro de unos momentos. Pero el pasaje dice de esta forma. Vamos a hacerlo mejor como siempre lo hacemos antifonalmente. All right? Okay. Yo leo el primero y usted lee el próximo hasta que lleguemos al 8. Cristo dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que está hablando es el maestro, right? Y tengamos nosotros la actitud que mencioné al principio de
qué es lo que el maestro tiene que decir, qué es la instrucción que me quiere que me va a dar hoy. Esto va a ser chévere porque el maestro me está hablando directamente a través de su palabra, ¿ok? Quiera Dios que ese sea el sentir del corazón de cada uno de nosotros. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Como dije hace un momento, Señor bendiga su palabra, hace un momento señalé que este capítulo 15 es parte de lo que se conoce como el discurso de despedida del Señor Jesucristo y abarca otra vez momentos cruciales de instrucción, de enseñanza, de comunión, de compañerismo del Señor Jesucristo con sus discípulos. Sabemos, si hemos leído un poco este libro de Juan, y si hemos estudiado el ministerio del Señor Jesucristo, sabemos que luego de esto, lo que le esperaba a Cristo es la experiencia en el jardín de Getsemaní, donde en su humanidad Cristo habría de apelar, ¿verdad?, al Padre mientras clamaba a Él, mientras intercedía, mientras sudaba gotas de sangre. Luego de ese periodo de transición donde Él concluye diciendo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Eventualmente Cristo sufre la cruz donde carga el precio de nuestros pecados. Mientras eso sucede, hay una multitud que se burla de nuestro Señor y también sucede que esos que habían estado tan cerca de Él, que habían podido ver con sus propios ojos, tocar con sus propias manos, experimentar con su propia vida la realidad de Emmanuel, Dios hecho hombre, esos también lo habían abandonado. Mucho más importante que todo eso es el hecho que Jesucristo en la cruz habría de experimentar la ira de Dios justa y santa contra nuestro pecado. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque todo eso forma parte de la porción bíblica que estamos considerando en esta tarde, Juan capítulo 15 del 1 al 8. Y precisa ser tomada en consideración mientras estudiamos las cosas que vamos a estudiar. Cuando consideramos el contexto en el cual Juan 15 del 1 al 8 es expresado, vemos sobre todas las cosas que presente en lo que está pasando, en lo que precede a esta conversación de Cristo con sus discípulos, que ya no está en el aposento alto. Esto posiblemente acontece en lo que tradicionalmente, el día que tradicionalmente se conoce como el Jueves Santo. Han estado por un periodo de tiempo en ese aposento alto, se ha celebrado la última cena, ha ocurrido el incidente donde Cristo ha lavado los pies a sus discípulos. Han habido una serie de señalamientos de parte de Cristo con relación al grupo que estaba con Él, y hay algo que se repite mucho, hay una insistencia de Jesucristo, y es el hecho de que entre nosotros no todos los que están son, right? Hay algunos que no son, uno en particular no lo es. No todo el mundo es necesario que, o mejor dicho, para todos ustedes no es necesario que se vuelvan a bañar, basta solamente con que sus pies sean lavados, excepto uno, el hijo de perdición, que eventualmente se habría de parar. En el capítulo 13, 14, 15 vemos esa historia, ¿verdad? Y Cristo le dice, anda, ve y haz lo que tienes que hacer, right? So,
que al momento en que esto está sucediendo, hay un nivel de conflicto sumamente serio. Por lo tanto, la frase que Cristo repite, que es sumamente importante, quizás la más importante, la exhortación de Cristo, la enseñanza del Maestro, que está diciendo, hey, John, permanece en mí, es muchísimo más que una exhortación de parte de Cristo, como mencioné ahorita, que nosotros tengamos un cierto nivel de intimidad con Él. Yo quiero permanecer en Él, tengo un poquito de intimidad con Él, como decíamos los otros días en algún momento, de que pues un verdadero creyente, uno que ha nacido de nuevo, nunca va a estar contento en seguir a Jesucristo de lejitos, right? Pero aquí cuando dice permanece en mí, no está sugiriendo eso, ¿sabes? Ok, mantén cierto nivel de intimidad conmigo, ¿verdad? No es eso lo que estamos hablando. La palabra aquí en Juan 15, permanecer, nos habla otra vez de la necesidad urgente que nosotros tenemos de obtener de Cristo fuerza espiritual, poder espiritual, energía espiritual, vida espiritual, para poder hacer algo a lo cual cada uno de los que han nacido de nuevo ha sido llamado a hacer, que es llevar fruto. Otra vez, tenemos que entender que cuando Cristo dice que necesitamos permanecer en Él, está hablando de la necesidad que nosotros tenemos de obtener esa fuerza, ese vigor, esa energía espiritual para poder llevar fruto, ¿verdad? En el clima que estamos viviendo, y como sucedía en aquel entonces, sucede en el día de hoy. El clima espiritual de aquel entonces era un clima donde la fe genuina, bíblicamente definida desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hasta el ministerio terrenal de Jesucristo, estaba seriamente atacada, quería ser destruida. Satanás quería destruirla, los fariseos querían destruirla, los escribas, toda la institución religiosa quería destruir la fe y querían distraer, que es lo que sucede más con insistencia en el día de hoy, distraer la verdad, la fe genuina. Y estas dos cosas, como ya mencioné, son realidades en el día de hoy. Otra vez, el clima espiritual donde se busca que la fe genuina sea destruida, se busca que si no es destruida, pues vamos a distraer, vamos a camuflajearla, vamos a contaminarla, vamos a buscar que tenga un poquito de fe genuina mezclada con un montón de cosas que en realidad pues no lo son. Hace unas semanas atrás mencioné algo que mi hija me recordó los otros días mientras hablábamos, y es el hecho de que el problema que yo tengo no es que no confíe en Dios, porque yo confío en Dios. Mi problema es que yo no confío solamente en Dios. ¿Me entiendes? Right? Ahí es donde estamos. Ok, sí, que confía en Dios, pero la distracción de la fe genuina sugiere, confía en Dios, pero también confía en esto, en aquello otro. Confía en Dios, pero usa tal metodología, usa tal estrategia, o utiliza tal o cual recursos que son contrarios a lo que Dios dice. De eso es que estamos hablando. Así que el contexto de estas palabras nos recuerda de que hay gran tensión en el momento en que Cristo está hablando. Hay toda clase de conflictos porque los discípulos se han encontrado con la realidad de que este individuo que no había dado muestras de ninguna clase de que él no fuera parte del grupo. De paso, este era un individuo que tenía una posición importante, todo el mundo lo conocía. Ahora todos los discípulos tienen que estar preguntándose, pero ¿cómo pudo ser? ¿Cómo es posible que Judas, y que se ha ido y que ha traicionado? ¿Sabe? Hay conflicto, familia. Hay tensión en el momento en que Cristo está dando estas instrucciones y obviamente, lógico, hay gran oposición. ¿Okay? Así que considere conmigo estos versículos. Veamos entonces la tensión, veamos los conflictos, veamos la gran oposición.
En Juan, si tiene su Biblia, háblala por favor, en Juan capítulo 14, versículos del 30 al 31, dice la Escritura, Cristo está hablando, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y esta es la instrucción que Cristo da antes del versículo 1 del capítulo 15 en Juan 14, 30 al 31. Levantaos y vámonos de aquí. Esa frase, levantaos y vámonos de aquí, en el idioma griego, tiene una connotación militar. Básicamente consiste, levantaos y vámonos de aquí. Es un llamado a tomar las armas. En esencia, Cristo está diciendo, vayámonos y enfrentémonos al enemigo en el campo de batalla. Y lo que quiero enfatizar con eso es que cuando Jesucristo está diciendo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, nuevamente, mi Padre es el labrador, cuando Cristo está hablando de ese sinnúmero de cosas, lo está hablando en un contexto, en una situación donde hay gran tensión, donde hay gran conflicto y donde hay oposición. Esas tres cosas están presentes en el día de hoy y usted y yo necesitamos tenerlas clara en nuestra mente para poder recibir la instrucción que el Maestro tiene para nosotros y podamos ponerla en práctica y que pueda esa instrucción hacer el trabajo, la obra, producir lo que quiere producir, crecimiento espiritual, madurez espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ok? En Juan capítulo 15, versículo 20 dice lo siguiente, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Otra vez la presencia del conflicto, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En otras palabras, ellos debían dar por sentado de que ellos iban a enfrentar oposición. En cierta forma, Cristo le estaba diciendo, lo que ustedes ven que sucederá conmigo dentro de unas horas, precisamente es lo mismo que le va a suceder a ustedes. Ahora me toca a mí, el turno es mío en este momento y luego el turno de cada uno de ustedes llegará. Por eso es que Cristo dice en Juan capítulo 16, versículo 1, en estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Quizás se pregunta cuál es el punto que usted está tratando de comunicar. El punto es este: vivir la vida cristiana en completa fidelidad a nuestros. ¿Cuántos quieren vivir la vida cristiana en completa fidelidad al Señor? Right? En todo momento, ¿no? A veces sí, a veces no. No, quisiéramos vivir en completa fidelidad, la vida cristiana en completa fidelidad a nuestro Señor, ¿verdad? Así que vivir esa vida cristiana en completa fidelidad a nuestro Señor es un tremendo desafío. Es un desafío porque hay conflictos, porque tenemos oposición y porque hay una tensión constante con este mundo y cada una de esas cosas están presentes en nuestro diario vivir. Y como le dije, el capítulo 15 es parte del discurso, el diálogo, la conversación que Cristo tenía con sus discípulos ahí en los últimos momentos de su ministerio terrenal, en el libro de Juan. Eso se empaca en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Y ante la inevitable oposición y ante la inevitable tensión y ante los inevitables conflictos que Cristo le está recordando, si esto me hicieron a mí, lo mismo le van a hacer ustedes. El turno es mío ahora, pero una vez yo hagan conmigo lo que tienen que hacer, el turno le va a llegar a ustedes. Cristo está recordándole todas esas cosas a la luz de la oposición que ellos van a recibir. Y en esencia, lo que está diciéndole Cristo es, ante todas estas cuestiones, no se derrumben, no abandonen su misión, no dejen que se les turbe su corazón.
Cada una de las frases que estoy utilizando en este momento son parte de los pasajes bíblicos que están entre los versículos del 15 al 17, donde está todo este diálogo, todo este discurso del Señor Jesucristo en esos momentos previos a su crucifixión. Cristo le dice, no se derrumben, no abandonen la misión, no permitan que se les turbe el corazón, no dejen de creer en el Padre, creed en Dios, creed también en mí. Yo voy a enviar mi Espíritu, el Espíritu que voy a enviar va a ser morada permanente en ustedes. No estén tristes, no se entristezcan, no se desanimen, porque es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo no voy a estar al lado de ustedes. Ahora Dios va a estar dentro de ustedes y ese Espíritu que va a venir sobre ustedes le va a recordar a ustedes todas las cosas que yo les he dicho, y ustedes van a hacer grandes cosas, aún cosas más grandes de las que yo he hecho. Así que no se derrumben y para nadie y por nada abandonen su misión, permanezcan en mí, dejen que mis palabras permanezcan en ustedes, y si eso hacen, lo que ustedes han sido diseñados para hacer, que es llevar fruto, eso va a suceder. Así van a poder llevar fruto, probando al llevar fruto que son verdaderamente mis discípulos. En Juan 17 vemos entonces que Cristo deja de hablarle a los discípulos y comienza a orar por ellos. Interesante el contenido de su oración. Lo resumo de esta forma. Padre, versículos 16 y 18. Padre, capítulo 17. Padre, no permitas que se desmoronen, no permitas que abandonen su misión. Yo les he dado tu palabra. No te pido, Padre, que los saques de este mundo, solo te pido que los protejas del maligno. No permitas que se desmoronen, no permitas que se derrumben, no permiten que abandonen su fe, no permitan que abandonen su misión. Así que hay una enseñanza divina, una enseñanza eterna en estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en los últimos momentos de su ministerio terrenal. Comparte con sus discípulos estas verdades que habrían ellos de aplicarlas en el resto de su ministerio, luego de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que llegamos al capítulo 15, en el versículos 1 y 2, encontramos lo que algunas personas llaman una metáfora orgánica, porque habla de cosas orgánicas, ¿verdad? Y vemos una metáfora donde hay distintos roles y donde hay distintos papeles, si usted quiere, ¿verdad? En la segunda parte de su bosquejo hay una parte que dice clarificación de roles. Mire ahí, por favor, clarificación de roles. Hay 1, 2, 3, 4 personajes, ¿verdad? ¿Sabe? El primero es el labrador, y el labrador nos habla de Dios el Padre. Escriba eso, por favor. La vid, ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las ramas que no dan fruto, las ramas que dan fruto, debía haber dicho, son los creyentes verdaderos, y las ramas que no dan fruto son los que aparentan estar unidos a Cristo, pero no están verdaderamente conectados a la vid, que es Cristo. Muy importante. Aquellos que aparentan estar unidos a Cristo, pero no están verdaderamente conectados a Jesucristo. Así que, habiendo clarificado esos roles, ¿verdad? Y estos personajes, si usted quiere, en esta metáfora orgánica, como llaman algunos, veamos entonces la porción bíblica. Versículos del 1 al 8 de Juan capítulo 15. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo comienza diciendo quién es Él. Él dice, yo soy la vid verdadera, es Cristo el Mesías, Emmanuel, la vid verdadera.
La implicación inmediata es que si hay una vid verdadera, es muy probable que haya alguna vid que no sea verdadera. Right? Y esa vid que no es verdadera es el pueblo de Israel, como vamos a ver un poquito más adelante. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la fuente de vida. Yo soy la fuente de vitalidad espiritual. Yo soy la fuente de crecimiento espiritual. Yo soy la fuente de productividad espiritual. Y mi Padre, el Padre Celestial, es el labrador, es el que cuida de la viña, es el que planta, es el que fertiliza, es el que la viña, es el que la riega, es el que remueve las ramas que no dan fruto y es el que poda, limpia, importante, las ramas que dan fruto y lo hace para que den más fruto. Versículo 2, todo pámpano, eso es rama, todo pámpano, toda rama que en mí, en Cristo, que es la vid, ¿verdad?, no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano, toda rama que en mí no da fruto, que por medio de mí no da fruto, porque no están adheridas, injertadas a la vid. Su unión con la vid es superficial, da la apariencia de que están unidas a la vid, pero no están injertadas en la vid. Dice Jesucristo que toda rama que en él no lleva fruto la quitará, será desechada, será removida. Y todo aquel que lleva fruto, y si lleva fruto, es una evidencia inevitable de que está adherida, está injertada en la vid. El que lleva fruto es porque está en la vid. Importante, repita conmigo, todo verdadero cristiano lleva fruto. All right. Algunos llevan muchos frutos, no son muchos. Algunos llevan pocos frutos, son muchos. Algunos llevan regular, pero el punto es que todo verdadero cristiano lleva fruto. Luego del pasaje clásico en cuanto a la salvación, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde nos recuerda que no somos salvos por obras, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Inmediatamente en el versículo 10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas o para dar fruto, para buenas obras y dar fruto, para buenas obras, fruto que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que dice el versículo 2, todo pámpano, rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, inevitable evidencia de que éste está adherido a la vid. ¿Qué hace con ese? Importante, ¿qué hace con esa rama? Lo que hace es que lo limpiará. Pruning, podar, tijera grande, tácate, 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 tácate. Dolor, dificultad, incomodidad. Lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Lo podará removiendo, escucha, removiendo todo lo que puede absorber, chupar esa energía espiritual, evitando que dé fruto. El pasaje que me viene a la mente es Hebreos capítulo, creo que es capítulo 12, en la nube de testigos, y corriendo la carrera que tenemos delante de nosotros, despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado, ¿verdad? O sea, el pecado está claro, pecado, todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, pero de todo peso, todo lo que haya en la vida de nosotros que está ahí, que no es necesariamente pecado, que no es necesariamente malo, pero que simplemente no es necesario. ¿Sabes qué hace el labrador? ¿Sabes qué hace? Poda, corta, remueve. Todo eso, no solamente el pecado, sino todo eso que no es necesario en nuestra vida, con el propósito y la finalidad de que tú y yo podamos hacer eso para lo cual
fuimos salvados, que es para producir fruto. Porque todo verdadero cristiano da fruto. La forma, hablaba con el pastor Marcelo el otro día sobre este asunto, la forma en que el labrador limpia es a través de un cuchillo, probablemente, ¿verdad? La imagen que se tiene de aquellos tiempos es un cuchillo. Tijeras hay ahora, pero en aquel entonces era con un cuchillo. Right? Escuchaba yo algo de Spurgeon el otro día hablando sobre esto, y Spurgeon sugiere, Mano Milton, que el cuchillo ¿verdad? Que Dios, el labrador, utiliza para limpiar nuestras vidas, para podar nuestras vidas. Algo muy interesante sobre el particular, ¿verdad? El sufrimiento es parte de lo que Dios utiliza para podar nuestras vidas. Amén. Pero el sufrimiento no lo es todo. Entonces, Spurgeon decía que el sufrimiento como tal, en el cuchillo que Dios utiliza para podar la vida de sus hijos, es el mango. Pero que la palabra de Dios es el filo del cuchillo. El punto es que puede venir toda clase de sufrimiento de la vida de nosotros y nosotros no ser limpiados ni podados. Puede venir toda clase de sufrimiento de la vida de nosotros, dificultad y adversidad, y nosotros no dar fruto. Punto es que el sufrimiento y la adversidad da fruto cuando ese sufrimiento y adversidad nos lleva a la palabra, porque la palabra es el cuchillo afilado ese que puede remover. El sufrimiento trae convicción, el pecado trae convicción en la vida de nosotros, pero es la palabra de Dios la que nos poda. Lo vemos más adelante en el próximo versículo, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios. Vosotros se refiere a los 11 verdaderos discípulos. Acuérdese por favor que todo esto está pasando aquí, son palabras de Jesucristo para clarificar el asunto que ellos los tienen confundidos, están tensos, están estresados porque todavía no se han podido reponer de lo que Cristo enseñó, de lo que el Maestro enseñó, la lección que les dio cuando le dijo, hey, aquí yo voy a lavar los pies. Y ustedes no necesitan ser lavados completamente. Ustedes simplemente, el que ya está lavado, no necesita lavarse desde cabeza a pie y meterse de cocote, sumergirse en el agua. El que ya está lavado, no necesita hacer eso. Y ya todos ustedes están lavados, excepto uno. Ahí comienza la confusión. Excepto uno. Uno no está lavado completamente. Y luego dice, y uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién es? ¿Soy yo? ¿Quién es? Aquí en este versículo número 3, cuando leemos, ya vosotros estáis limpios, pues otra vez, la imagen nuevamente, el recordatorio de lo que ya Cristo les había dicho y le había dramatizado porque Él estaba lavando los pies a ellos. Y lo que había sucedido otra vez con la traición horrible de uno que había estado con ellos, que había dado la impresión de que era parte de la vid. Estaba pegada a la vid, pero estaba pegado superficialmente. ¿Cuántos me están entendiendo? Versículo 3. Ese nene está diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, alaba lo que Él vive. Tranquila, hey, it's fine. Gloria al Señor.
Así que cuando dice, ya vosotros estáis limpios, se refiere a los 11 discípulos, ¿verdad? ¿Sabe? Pero estáis limpios porque, ¿por la qué? Por la palabra que os he hablado. Habían sido regenerados por el Espíritu Santo al abrazar el Evangelio por medio de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Okay? Una exhortación para los discípulos a mantener una comunión sin interrupción con Cristo. Permanezca en un sentido más completo, más pleno, más profundo. Permanecer es algo que se mantiene donde está fijo, inmovible, algo que perdura, algo que obviamente permanece. Permanecer en mí y yo en vosotros. Right? ¿Cómo Cristo permanece en nosotros? A través de la presencia permanente del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Otra vez, como el pámpano no puede llevar fruto, aquí no se trata de una conducta superficial externa. Importante, importantísimo. No se trata de una conducta superficial externa, no se trata de religiosidad, no se trata de ministerio en la iglesia, no se trata de iglesias grandes, no se trata de ministerios grandes, no se trata de un pastor que predique mucho y que todo el mundo lo reconozca. Cuando dice, como el pámpano no puede llevar fruto, se trata de fruto del Espíritu, ¿ok? Se trata de una alabanza a Dios genuina, se trata de una adoración a Dios genuina, se trata de una predicación de la palabra de Dios genuina, que proviene de un corazón arrepentido, que proviene de una actitud correcta. Predicar la palabra de Dios con una actitud incorrecta es lo que la palabra llama legalismo, algo que Dios detesta. Cantar, tocar un instrumento para Dios con una actitud incorrecta es algo que Dios abomina, que Dios detesta, que Dios rechaza. Cuando dice no puede llevar fruto por sí mismo, se trata del fruto del Espíritu, una alabanza, adoración genuina, amor sacrificado que llena las necesidades de otros. Ese es el fruto. Dice, no puede llevar fruto. El pámpano no puede llevar fruto, no puede producir eso por sí mismo. Ninguno de nosotros puede producir eso por nosotros mismos. Ninguno puede producir una alabanza, una adoración genuina por nosotros mismos. Nosotros no podemos producir por nosotros mismos un amor sacrificado que se enfoca, bendito Cristo, que se enfoca en llenar las necesidades de otros por nosotros mismos. Nosotros no podemos tocar la vida de otras personas y por medio de nosotros, ¿verdad? Pues de la obra, de lo que compartimos, del diálogo de nosotros, que personas puedan recibir a Cristo por nosotros mismos. Esto es necesario que sea hecho por la obra de Él. Hay que permanecer en la vid, hay que estar conectado a la vid. La savia de la vid tiene que fluir y tiene que venir y entrar en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Fruto es fruto espiritual. Actividad religiosa lo puede hacer cualquiera. Predicar un sermón como yo estoy haciendo aquí lo puede hacer cualquiera. Pero fruto espiritual es otra cosa. Para que sea un fruto espiritual lo que yo estoy haciendo en este momento, yo preciso estar conectado a la vid. Estos jóvenes que mencioné al principio, adultos jóvenes que se están fajando de campana a campana, el trabajo que están haciendo, gloria al nombre del Señor
Por eso, ¿verdad? Pero no, nunca será fruto espiritual a menos que ustedes estén conectados a la vid. Versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, ¿verdad? Por lo tanto, precisamos asegurarnos que mantenemos una comunión sin interrupción con Cristo, importante. Por lo tanto, precisamos buscar esa comunión, buscar, anhelar, desear, que esa comunión sea profunda, íntima, lo más íntimo posible, ¿verdad? ¿Okay? Un recordatorio aquí es que la relación con la vid, una vez estamos conectados con la vid, estamos conectados para siempre. All right? Aquí no está hablando de dos ramas que estaban conectadas a la vid y una dejó de hacer fruto y la arrancó. No, esa no produjo fruto porque estaba adherida superficialmente. Right? So, nosotros pues necesitamos entender que la relación con la vid, mi relación con la vid, eso es mi unión con Cristo. Mi unión con Cristo, eso no puede cambiar, no se puede romper. Hay 264,000 pasajes bíblicos que me dicen que eso no puede suceder. Lo que el Padre me dio, nadie los puede arrebatar de mi mano. Y el que a mí viene, yo no lo rechazo y se queda conmigo para siempre. Right? So, hay toda clase de pasajes bíblicos que nos dice con claridad que nuestra relación con la vid no se puede romper, pero la comunión como resultado del pecado no confesado puede ser afectada en mi relación con esa vid. Versículo 5 otra vez. Yo soy la vid, y la vid, la fuente de vida espiritual, la fuente de vitalidad, la fuente de crecimiento, la fuente de productividad. Y vosotros, los 11, sois los pámpanos. El creyente genuino que nace en el momento de su nacimiento fue adherido, fue injertado, unido en la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Inevitablemente el verdadero creyente, el que permanece en Cristo y Cristo en él, va a llevar fruto espiritual. ¿Okay? Y como dije hace un momento, y esto es muy importante, por favor, entiéndalo todo el mundo, no existe un cristiano genuino que no dé fruto. ¿Ok? Nos dan mucho fruto, los menos, otros dan poco fruto, otros dan a veces sí, a veces no, pero todo verdadero creyente, cristiano, nacido de nuevo, da fruto. Versículo 5 termina diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. Obviamente podemos hacer montones de cosas sin Cristo, pero cuando Cristo dice, separados de mí, el Maestro dice, separados de mí nada podéis hacer, está diciendo, nada de valor eterno tú puedes hacer separado de mí. Tú no puedes producir fruto espiritual genuino, verdadero, separado de mí. Nadie, ninguno de nosotros puede hacer eso. Podemos producir toda clase de actividad religiosa y tremendo show y tremendo espectáculo con predicador, con señales, prodigios, tumbar, tirar y hacer montones de cosas que se hacen el día de hoy sin estar en Cristo, pero fruto verdadero espiritual es imposible para nadie poder hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echan al fuego y arden. El que en mí no permanece, esa es la rama que no da fruto, que es detrimento a la salud de la vid. Y si no da fruto es porque no ha sido regenerada, porque todo verdadero pámpano, toda verdadera rama da fruto. Si no da fruto es porque no ha sido regenerada, porque su unión con la vid es superficial. Si no me entiende, eso es a lo que Jesucristo llamó falsos maestros y falsos discípulos.
y será echado como una rama y se secará. Lo recogerán, lo echan al fuego y arden. La angustia de esos nuevamente es esas ramas que no tenían una unión verdadera, que la unión que tenían con la vid era superficial. Escuche que es importante, por favor, bien importante. La unión que tenían con la vid era superficial. Esto no lo entiendo, esa parte no la entiendo. ¿Cómo es que alguien puede tener una unión superficial con la vid? Pues simplemente es posible para una persona envolverse y producir toda clase de actividad religiosa sin estar verdaderamente unido a la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Eso es sumamente posible y eso sucedía en el tiempo del Señor Jesucristo y eso sucede constantemente en el día de hoy. Y a eso es que nos estaba haciendo referencia al principio cuando dije que la locura del 2020, el tiempo donde estamos viviendo, donde la fe genuina está tratando de ser destruida o distraída. ¿Distraída de qué? Distraída de lo que la palabra de Dios dice. Distraída del hecho de que hay mucho pámpano, muchas ramas que da la impresión que está dando fruto, da la impresión que está adherida a la vid y no está adherida a ninguna vid. En este momento, pues, es un momento apropiado para volver a hacer el comentario que hemos hecho varias veces en los últimos meses y es necesario seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y hasta que el Señor decida llevarme, lo seguiré haciendo. El problema serio que tenemos en este momento no es que la iglesia no tenga discernimiento. El problema es que la iglesia no quiere discernir. They just don't want to do it. No importa lo que la palabra de Dios diga, no importa lo que la convicción que el Espíritu Santo, no importa lo que sea, esto es lo que queremos, es como el pueblo de Israel, Brother John. That's what, it's the same thing, there's nothing new. Cuando van donde Samuel para que le den un rey, nosotros queremos un rey como todo el mundo tiene un rey. Y Samuel, o Dios, a través de Samuel está diciendo, pero ¿are you guys crazy? ¿Cómo que ustedes quieren un rey? Si ustedes tienen el Dios creador de todas las cosas, que se les ha manifestado, que ha hecho toda clase de milagros, que los ha sacado de la esclavitud, que ha trastocado todas las leyes de la naturaleza, and you guys want a king like everybody else? Es de esperar que dijeran, oh, no, perdón, Samuel. Nos equivocamos. No, man, I read that the other day, and you just read it again, and say, oh my God. No, a pesar de toda la clarificación que él le da, dice, no, olvídate de eso. Nosotros queremos un rey como todo el mundo, que vaya delante de nosotros, que pelee nuestras batallas por nosotros. Lo que tenemos allá en el Antiguo Testamento es lo mismo que tenemos en el día de hoy, que es un supuesto pueblo de Dios, que no es que no tenga la capacidad para discernir, es que no quiere discernir, independientemente de que la verdad bíblica esté presente, no quiere discernir. Y dice la Escritura, antes que nadie diga amén, aleluya, alaba lo que él vive, dice la Escritura que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Porque de ese mal cojeamos muchos. Y no de que dije cojeamos. No dije cojean, digo cojeamos. El que en mí no permanece será echado, no permanece otra vez, porque su unión con la vid es superficial. Mucha actividad religiosa, pero no hay una unión genuina.
¿Quiere un ejemplo de eso? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Estos son parte de los que tuvieron, escucha qué importante, esto es Mateo capítulo 7, 22 y creo que es 22 y 24. Digo, sí, 22 y 23, mejor dicho. Ejemplo de esos. Toda clase de actividad religiosa que todos los que estaban mirando dijeron, ¡wow! Eso sí, esa es vid verdadera. No hay duda que esa es vid verdadera. Y Cristo Jesús, que pesa los corazones, que es contrario a nosotros, que estamos enfocados en lo externo, Él lo que anda mirando es lo que está por dentro. Y por eso dije un momento que en este momento, sí, yo estoy aquí predicando, pero mi actitud, lo que está dentro de mí, no está controlado por la vida verdadera. Lo que estoy haciendo es puro legalismo. Aquí en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos actividad religiosa de tremenda categoría. En el día de hoy, esto es para llenar estadios. En el día de hoy, esto es para recoger ofrendas de $500,000. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, milagros. Entonces yo declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 7. Cristo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis. Aquí tenemos otro pasaje que hay que clarificar, porque entonces sí, que se forma la locura, que querráis y os será hecho. Si permanecéis en mí, ¿verdad? Está hablando de ese que tiene una unión permanente con el Señor. Y mis palabras permanecen en vosotros. Ya que ustedes permanecen en mí, ya que mis palabras permanecen en vosotros, cuando las palabras de Dios permanecen en los cristianos, lo que implica es que estos viven vidas controladas por los mandamientos específicos de la palabra de Dios. Ese es el cuchillo, ese que poda, cuando el cristiano vive una vida controlada por los mandamientos específicos de la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Ahora, hay unas condiciones para esta cuestión aquí, de pedir todo lo que quieras y os será hecho. Primeramente, que hay que pedir en el nombre de Cristo. Ahora sí, escuche por favor, escuche lo que el Maestro Cristo dice. ¿Qué es eso de pedir en el nombre de Cristo? Pues en el nombre de Jesús, leímos hace un momento que vimos este montón de personas que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre. Todos lo hicieron en el nombre de Jesucristo, Maelo. Sacaron los demonios en el nombre de Jesucristo y profetizaron en el nombre de Jesucristo. Hicieron los milagros en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es eso de decir que en el nombre de Jesucristo y todo lo que querráis os será hecho? Perdón. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y sabemos, este es el punto importante, muy importante. Agárralo, que es bueno, ¿ok? Cuando decimos en el nombre de Jesucristo, estamos hablando que es consistente con el carácter de Jesucristo. Porque el nombre de Dios, el nombre de Cristo, simplemente es una expresión del carácter de Dios, del carácter de Cristo en este momento, que es conforme a Cristo, conforme a su persona, a su carácter, a su voluntad, y que en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, en que resulta en la gloria de Él. ¿Okay? Ahora, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra condición, esto no es para todo el mundo, esta es una promesa hecha para aquellos que tienen una unión permanente con la vid. ¿Okay? Y es para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Versículo 8. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis fruto mucho
y seréis así mis discípulos. El punto aquí es que las ramas verdaderas tienen el privilegio de vivir una vida que glorifica a Dios. Las ramas verdaderas, los que dan apariencia de que están adheridos a la vid y no lo están, no viven vidas que realmente le glorifican a Dios. A los ojos de los hombres podría ser, a los hombres dicen, wow, qué tremendo, pero a los ojos de Dios no le están dando gloria de ninguna clase. Así que solo los que están en unión permanente con Cristo pueden glorificar a Dios. Pablo lo expresa de esta forma. Pero no me atrevo a hablar de nada, esto es Romanos 15, 18, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí. Ahora, en la nota suya hay donde dice el alto nivel de habilidad y competencia del labrador y la vid. Just 5 more minutes. Versículos 1 y 2 nuevamente de Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Ahí pues estamos viendo de la habilidad, la competencia, la proeficiencia, si usted quiere, de el labrador. En sus notas, por favor, escríbase esto por ahí. Jesucristo, al comenzar hablando de la vida cristiana fructífera, la vida cristiana que da frutos porque están adheridos y injertados verdaderamente con la vid, no se enfoca, escriba esa frase, no se enfoca. Él no se enfoca cuando se trata de producir frutos verdaderos, frutos que permanezcan. El enfoque de Cristo no está en las ramas o en los pámpanos, en los verdaderos cristianos. Su enfoque está en algo en la vid y algo en el labrador. Y de eso es que vamos a hablar la próxima semana, porque yo creo que ya no tenemos tiempo. Pero permítame decir esto antes de terminar. Jesucristo quiere que cuando usted y yo pensemos, esto es bueno, familia, ¿ok? This is good. It's good si usted es de las personas que no están satisfechos con usted mismo. Right? Si usted es de las personas que cuando usted lee la Escritura, ¿verdad? Y ve y se compara, dice, man, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo, Señor? Right? Si usted es de las personas que no están satisfechos con la cantidad de fruto que están produciendo, porque todo el mundo, si es verdadero cristiano, produce fruto. Right? Unos producen pocos frutos, la mayor parte, otros producen muchos frutos, no muchos, y otros están por ahí en between, por temporadas, dependiendo de cómo está soplando el viento, que no debería ser así, tampoco. Jesucristo, cuando habla de esta vida cristiana que produce fruto, no se enfoca en las personas, aleluya. Eso es lo que para mí es buena noticia. El enfoque no soy yo aquí, el issue no soy yo, gloria a Dios. No, el issue aquí es la vid, right? El issue aquí es el labrador. Así que Cristo quiere que cuando usted y yo pensemos en el asunto de frutos en nuestra vida cristiana, saquemos los ojos de nosotros y lo coloquemos en algo acerca de Dios. ¿Qué? ¿Qué de Dios? ¿Qué de Cristo? La proeficiencia, una palabra grande, yo sé lo que quiere decir, ok, trust me. La capacidad inmensa de nuestro Dios y Señor, en eso es que tenemos que enfocarnos, right? Okay. En la capacidad inmensa, gloriosa, la competencia, lo competente que es mi Dios como labrador, que es mi Cristo como la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quita, no está adherido permanentemente, pero todo aquel que lleva fruto, y si lleva fruto es porque está adherido, injertado correctamente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está la competencia, ahí está la capacidad. ¿Qué es lo que hace? Lo limpia, lo poda. Si das fruto, pues guess what? Get ready, porque por ahí viene el cuchillo podador de Dios para que des más fruto. Una verdad eterna, y con esto terminamos. Jesucristo no es una vid en medio de muchas otras vides. El contraste aquí cuando Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, no es entre una buena vid y una vid que es mejor. El contraste está entre una vid que es verdadera y una vid que es falsa. Y como dijimos varias veces en la exposición, cuando hablamos de vid, estamos hablando de una fuente de energía, de poder sabia, la savia esta que fluye espiritual en nosotros, que nos capacita para dar fruto. Right? Cuando dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo que todas las fuentes que propenen darnos vida son falsas. Y en nuestro diario vivir es sumamente fácil confundirnos en este asunto. Mi problema por muchos años todavía está por ahí molestando, pero en la medida que me acerco al día más glorioso de mi vida, que es el día donde voy a estar cara a cara con mi Salvador, me molesta menos, pero todavía cuando bajo la guardia me molesta. Nuestro problema básicamente es que nos la pasamos tratando de servirnos o utilizar de otros tipos de vid, savia, energía, fuerza, en busca de vida, en busca de gozo, en busca de significado, en busca de seguridad, en busca de paz, en busca de que valgo, de que soy importante, de que tengo significado, en todo ese sinnúmero de cosas. Y como solamente hay una vid verdadera, que es el Señor Jesucristo, mientras nosotros nos vamos en busca de otra vid, en busca de significado, gozo, seguridad, paz, todas esas cosas que la gente busca en esta cultura, como solamente hay una vid verdadera, terminamos frustrados, terminamos llenos de ira, terminamos todos angustiados, estresados, ¿ok? Y sobre todo terminamos en una vida llena de conflictos, sin darnos cuenta, sin querer queriendo. Santiago habla sobre el particular en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis, saltéis en envidias y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís correctamente. Todas esas cosas que se definen aquí, que se habla aquí, guerras, pleitos, conflictos, emanan de nuestra tendencia a estar dependiendo de otra fuente de energía que no es la vid verdadera, que es el Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos tiempo para cubrir nada más en esta tarde. La realidad es que esto es un tiempo difícil en que estamos viviendo. Hay tensión, hay conflicto, hay oposición.
Y el llamado de Cristo a permanecer en Él no es un llamado a una cuestión superficial de que, o asegurarme que saco un tiempo por ahí con el Señor, tengo un poquito de intimidad con el Señor, añado a Cristo a mi situación. No, cuando dice permanecer en mí, tienes que entender, Edwin Torres, que yo soy la única fuente de vida. Yo soy Cristo hablando, yo soy la única fuente de energía y de poder en la vida tuya para poder llevar fruto. Tú quieres llevar fruto, Edwin Torres, no te quito eso, quieres llevar fruto, pero necesitas entender que yo, Cristo, soy la única fuente de poder y de vida que te va a poder permitir llevar fruto en medio de la locura del 2020, donde la fe genuina está siendo atacada con el propósito de ser destruida y la fe genuina está siendo distraída, ¿verdad? Y muchos se conforman con muchas actividades religiosas, en el mejor de los casos, pensando que es fruto espiritual, cuando en realidad no lo es, ¿right? Así que en medio de todo eso, las buenas noticias son de que si somos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? A través de Cristo, hijo de Dios por nacimiento, ¿verdad? ¿Sabes? Pues si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, alabado sea el nombre del Señor, porque tú eres de los pámpanos, de las ramas que dan frutos. Quizás no estás dando muchos frutos, right? Okay. Pero si eres hija, hijo de Dios, das frutos. Y la buena noticia para terminar en esta tarde es que en este momento, right, pues el Padre, el labrador, está limpiando. El Padre labrador está podando, porque toda la adversidad, el sufrimiento, la dificultad, la tensión, la oposición, todo este sinnúmero de cosas, Él es soberano, las permite en la vida nuestra con el propósito de podarnos. Pero para que pueda haber la limpieza genuina, nosotros estamos obligados a seguir la metodología de Dios y que dice que somos limpios por medio de su palabra, right? Necesitamos pues hacer qué? Necesitamos simplemente coger lo que sea, la circunstancia que sea, la situación que sea y ponerla frente aquí. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que aquí dice? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la posibilidad para poder dar fruto, para ser podado, para poder ser limpiado y dar más fruto? Pues esa dificultad, ese desafío, ese sufrimiento, esa enfermedad, esa angustia, ese aguijón en la carne necesita ser puesto en la palabra de Dios y ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a qué se supone que yo haga. Y yo me rindo y yo me someto a lo que dice la palabra de Dios. Y voy a ser podado y voy a ser limpiado y el resultado va a ser fruto espiritual, que pueden ser muchas cosas, pero inevitablemente va a ser paz, va a ser amor, va a ser dominio propio, va a ser paciencia, va a ser mansedumbre y todas las ramificaciones que cada una de esas cosas que son fruto espiritual producen en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es tener un labrador que es total y absolutamente competente. Qué bueno es estar unido a la vid. Y by the way, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesucristo. Hey, aquí nadie, ninguno de nosotros llenamos ninguna solicitud. Yo quiero ser unido a la vid, yo quiero que me unan a la vid, yo quiero que me ingenten a la vid. Aquí lo que ha pasado es que por la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios
Dios un día le plació injertarnos en la vid verdadera que es Cristo. Y un día amanecimos injertados en la vid verdadera. Gloria a Dios. Váyase para su casa lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de seguridad y certitud de que el Padre, papá, está haciendo la obra. Está limpiando. Lo que tú y yo necesitamos, si en realidad queremos que la cosa cambie, es traer toda esa adversidad, todo el cuchillo. Acuérdense que el cuchillo se compone del mango y del filo. El mango es la adversidad, es el sufrimiento, pero eso por sí solo no limpia nada. Lo que limpia es la espada de Dios, es la palabra de Dios. Traigo toda esa situación y lo someto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay limpieza, entonces hay sanidad, entonces hay liberación, entonces hay victoria. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. La semana que viene pues continuamos. Si el Señor no ha venido, que venga, ¿verdad? Gloria a Dios, lo más pronto posible. Gloria al Señor. Oramos un momento. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Porque tú eres bien bueno. Porque tú eres bien bueno. Y fuiste tú, Señor, que un día nos cogiste y nos injertaste en la vida. Fue idea tuya, Señor. Soberanamente. Y si hemos dado algún fruto por aquí o por allá que se espera de nosotros, es porque estamos unidos, adheridos, injertados en la vid. Es la savia que fluye a través de la vida en nosotros lo que ha producido ese fruto. Y tú has permitido que vengan aflicciones, dificultades, sufrimientos a la vida de nosotros, incomodidades, tensión, confusión. Y en ese proceso, pues tú lo que haces es limpiándonos. Removiendo todos esos escombros que hay en la vida de nosotros, que son Hebreos 12, se nos meten en los pies y nos hacen tropezar, Señor, ese peso adicional que estamos cargando, que no necesitamos en nuestra vida, sea lujo, sea materialismo, sea lo que sea dolor, sea tristeza, sea lo que sea que está ahí, que tú no quieres que esté, porque tú quieres removerlo, porque eso no es parte de la vida nuestra. En esta hora te alabamos, Señor, y en esta hora abrimos nuestros corazones, Señor, para que pues sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento y que nos lleves a la palabra, Señor, para que lo filoso de tu palabra, Señor, remueva, pode, limpie, saque, y nuestras vidas puedan dar fruto en abundancia, fruto que permanezca, y tú te recibas toda la gloria y todo el honor, porque es tuya por los siglos de los siglos. Amén. De regreso a nuestros hogares con tu palabra, con lo que nos has enseñado, amado Maestro. Qué bueno es sentarnos a tus pies, Maestro, y escucharte a ti, darnos instrucciones. Esto es lo que tienes que hacer. Ve, hazlo, porque yo sé, yo te hice, yo te conozco, yo sé de cómo tú eres. Haz esto y tú verás lo beneficioso que será para tu vida. Tú verás como todo habrá de cambiar
tú verás el fruto que va a suceder en tu vida, fruto que permanezca. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros, Señor. Cuida de nuestra salud física, cuida de nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, nuestra salud relacional, Señor. Que en todas las cosas te demos la gloria que tú te mereces en el nombre poderoso de Cristo. Para su gloria. Amén. Dios los bendiga. God is good. All the time. Ok, pastor. Un momento.